Gracias, compa. Ahí te la debo. Ya estuvo. ¿Qué haces aquí, Rodríguez? ¿No quedamos anoche que te ibas a pasar unos días en Zapopan para calmar el alma y las rabias? No vaya a ser que a la patrona le dé un antojito y te corte otro dedo. La pregunta te la hago yo a ti. ¿Qué haces tú aquí, a estas horas? Tendrías que estar en el rancho de Don Teca. Pues vine a buscar unas hierbas que necesito para unas recetas. Quedamos que sin inventos ni venenos, India, ¿eh? Yo sé lo que te digo. Tú me dijiste que no te ibas a dejar de la huerca ni del patrón. Que si los secretos, que si mis calzones. Mira, hay cosas que no se tocan, ¿eh? Existe lo sagrado también. Qué pocos tana tienes, indio. Yo pensé que me había juntado con un macho y me resultó becerro el toro. ¿Que no fue suficiente la humillación de anoche? ¿Que pasó algo en el rancho, patrón? ¿Le contaste, indio? No, señor. Estaba esperando que usted llegara. ¿Eh? Todo lo que dije y pasó fue porque Don Teca lo ordenó. Aquí no hay más palabra que la de él. Ni la huerca de acero tiene más volumen que Don Teca. Entonces quiere decir que... ¿Cómo crees que me iba a deshacer de mi perro más fiel? ¡Patrón! El indio se fue de mi rancho, no de mi cártel. ¿Me voy a despedir a mi mejor hombre nomás por las ínfulas de mi chulada o qué?